Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por sacarte a charlar un rato. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, espectacular. Quería arrancar la charla preguntándote algo, quizás un poco de percepción personal, porque me generó curiosidad y pensé bastante en esto. Teniendo todo este conocimiento y estudio acerca de la memoria y del cerebro y saber los sesgos y cómo operamos y lo que recordamos, lo que no, quería preguntarte si crees que estudiar esto te ayuda a tener una mejor comprensión de vos mismo o del comportamiento del humano en general. Eh, sí, creo que sí, me gusta creer que sí, pero otra vez viste que hay como un sesgo muy Mm. particular con la percepción de uno mismo, que es que eh, uno siempre cree que supo lo que sabe, es como muy raro, ¿viste? Como que te cuesta mucho ponerte en los zapatos de quién Sí, en eras un lugar vos antes. objetivo. Sí, entonces es como difícil saberlo. Creo que sí, creo que sí. A ver, me ayuda a satisfacer la curiosidad de tratar de entender el comportamiento y a las personas y a mí Mm. mismo, por supuesto. Eh, pero bueno, es como todo en la investigación y la ciencia. Cuanto más sabes, Menos, más más preguntas estudias, tenés. menos sabes. Exacto. Sí, no es que no sabes, es que te das cuenta de la inmensidad de todo lo que no sabes. Entonces, sí, por un lado sí me ayuda, por otro lado sabes que todas esas ideas, teorías y resultados por ahí experimentales o observacionales están en constante cambio. Entonces, por ahí, viste, vos Mm. crees que entendiste algo y de repente, no sé, a los 5 años cambia todo. Claro, o sea, vos sos partidario de Eh, desafiar los paradigmas. Sí, qué sé yo, es como, me parece que es parte de la ciencia, o sea, estar Mm. abierto, si bien no siempre es así, porque es como siempre un balance entre, bueno, la gente está más cómoda con lo que ya conoce y cree que funciona y cuando aparece algo, algo muy nuevo que contradice lo que uno pensaba, bueno, a veces cuesta ajustar un poco las expectativas y eso, pero sí, o sea, sí me parece que la ciencia tiene ese, y la investigación en particular, tiene ese valor de desafiar todo el tiempo lo que se cree conocer, pero también de tratar de convencer de las cosas de las que los científicos estamos convencidos, ¿no? Mm. Eh, es como también, ahí, Sí, es hay un un balance equilibrio. ahí en el Sí. medio de querer progresar en el conocimiento. Igualmente hay cosas que ya están como muy centrales, que no se deberían de cuestionar mucho, capaz. Claro, por eso, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo como clave es las vacunas, o sea, ya sabemos que funcionan y entonces no sé si vale la pena como insistir en la parte desafiante de la ciencia, en el sentido de que pueden cambiar los paradigmas con algo que vos querés vos querés que Mm. la gente se vacune, ¿no? Que esté Sí, pensando que sí. todo puede cambiar en cualquier momento y las vacunas se va a descubrir que no sirven. Entonces ahí me parece que hay como un equilibrio entre lo que uno, digamos, cómo uno cuenta la ciencia y que hay, digamos, conocimiento que está como mucho más establecido y otro que está más en discusión y en debate. Y en evolución, quizás también. Sí, sí, o sea, es como que todo el tiempo los científicos estamos todo el tiempo charlando y viendo, uy, no, este no obtuvo los mismos resultados que nosotros. Mm. Bueno, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo se puede explicar todo esto? Y entonces tratás como de desafiarte un poco más, a ver si puedes entender y armar un modelo teórico mejor Mm. que el que tenés. Perfecto. Me gustó mucho, escuché algunas entrevistas tuyas y conferencias. Primero me gustó mucho tu manera de escribir, porque leí tu libro, te había comentado, muy llevadera, también unos chistes ahí en el medio de bajar el conocimiento a tierra, creo que siempre es algo muy bueno, que yo que no vengo del campo ni nada que ver, se reentiende y creo que es muy enriquecedor, así que muy bueno eso. Y me gustó te pregunto en una entrevista como tú, ¿qué es la memoria? Y vos decís que es un poco lo que nos da identidad, porque la memoria es lo que recordamos. Y como es tu campo de especialización, la memoria, me quería meter un poco ahí, a ver si puedes ampliar un poco esta idea, este concepto que planteás. Sí, la memoria es, digamos, cuando uno empieza a estudiarla, empezás a entender como todos los aspectos.
o no, no sé si todos, pero muchos aspectos distintos acerca de la memoria. Pero cuando la gente se imagina, digamos, yo trabajo en memoria y dice, ah, yo tengo mala memoria, o yo no reconozco a las personas, o yo no me acuerdo nunca nada de las experiencias, o poco, y después me dicen y yo no me acuerdo. Pero esa es como una cosa muy clásica, muy simple de pensar porque es lo que tenemos más a mano. Pero hay muchísimos aspectos. Para mí la memoria no son los recuerdos en sí mismos, eso es el proceso de todo. El proceso de adquirir, de almacenar, de recuperar esa información, de olvidarla, de separarla, de juntarla, Ujú, digo, de separar las cosas que son distintas, de juntar las cosas que son parecidas para obtener conocimientos más conceptuales, de olvidar los detalles para poder extraer reglas acerca del mundo, de poder predecir qué es lo que va a pasar en base a lo que ya conoces. Entonces, empieza a ponerse como mucho más complejo el tema, porque no es solo acordarse de algo, es todo lo que mm, implica almacenar, recordar, olvidar y toda esa cuestión dinámica que ocurre con la memoria, que es como un proceso que está todo el tiempo ocurriendo eh, en el cerebro y que sí, por supuesto, nos hace quienes somos en algún punto, porque es nuestra experiencia con el entorno, o lo que nos queda de la experiencia con el entorno, más allá de lo que traemos genéticamente, ¿no? Y que va a mm, gobernar algunas cuestiones, pero sí, o sea, todo lo que sea experiencia con el entorno es en algún punto en memoria. Puede ser más episódica, del tipo este, bueno, yo me acuerdo del viaje o lo que cené ayer, pero pueden ser muchas otras cosas, aprendizajes de habilidades, hábitos, mm. y no sé, Sí, se en pone memorias sumamente más. complejo. Sí, sí, es como que hay que, cuando me preguntan qué es la memoria, bueno, pero qué parte de la memoria te interesa? Porque es como toda esta cuestión amplia. Si querés te digo lo que más me Eh, interesa a mí, a ver si me podés explayar un poco. Dale, Yo, como que lo que recordamos es lo que condiciona un poco también cómo vemos la vida a futuro, ¿verdad? Porque vos sí, tenés como ciertos patrones y querés reducir la incertidumbre a futuro. Y entonces eso puede complicar a veces, no sé, realizar cambios personales o decir, "Che, yo siempre fui esto, ¿cómo voy a ser otra cosa en el futuro?" Básicamente la relación entre la memoria y el futuro y cómo eso dificulta el cambio y cómo se puede salir de mm, esa... Vos entiendo. en este libro decías, tengo una frase que me la anoté porque me gustó, que decís, el mundo cambia cada vez más rápido, el olvido y la imaginación son la llave para salir de la cárcel del pasado. Me gustó esto del pasado Claro. como una cárcel, como que viene de la mano con esto del cambio. ¿Qué perspectiva tenés sobre Sí, esto? hay mucha información desde hace muchos años trabajando sobre la relación entre la memoria, que cuando uno le dice memoria, básicamente uno la asocia al pasado, ¿no? A las experiencias del pasado y cómo recordamos. Pero la realidad es que la memoria en sí misma, eh, como el cerebro, como órgano, en realidad lo que quiere hacer es prepararte para los posibles encuentros futuros, digamos, mejorar tu supervivencia. Entonces, lo que quieres hacer es aumentar tu capacidad de predicción. Entonces, si el mundo cambia muy rápido, no está bueno, no está tan bueno quedarte con lo que ya tenías porque, eh, nada, no te va a servir esa información. Entonces, lo que se está empezando a ver es que también la memoria juega un papel en cómo imaginamos el futuro. Se llama, a ver cómo lo pongo. Pensamiento hacia el futuro episódico. Como si vos tuvieras la memoria episódica, que es este viaje al pasado, y tuvieras lo que llamamos memoria prospectiva, que es tu viaje al futuro. Entonces, que ese viaje al futuro utiliza los mismos mecanismos que tu viaje al pasado. Por supuesto que no podés saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero vos necesitas poder pensar qué es lo que va a pasar para poder planificar y tomar decisiones. Entonces, ahí está como la cosa que a mí me gusta de que la memoria sea flexible. Es esa Mm, capacidad de agarrar cachos de cosas, construir cosas nuevas, imaginar posibles caminos. Y cuando uno está muy anclado en lo que pasó antes y en los patrones no solo del comportamiento de uno, del comportamiento del resto de las personas también,
sos menos flexible, digamos, El al cambio. cambio, a los cambios en lo que puede ocurrir. Eh, Mm. pero es así, o sea, la realidad es que cuando uno se va haciendo más grande, se vuelve más inflexible en general. Pero eso es Eh, porque repetiste los mismos comportamientos o patrones durante mucho tiempo y ya es como, no, ¿te cuesta más salir de es, eso? ¿Algo así sería? sí, sí, o sea, esa es una de las posibles explicaciones no excluyentes, digamos, con muchas otras cosas y fenómenos que se ven, sobre todo la disminución de la plasticidad del cerebro. Son uno que va Mm, envejeciendo, como que es más difícil armar conexiones nuevas. No es que no se pueda, es como que se vuelve un poco más rígido todo en el cerebro. Entonces es más difícil. Lo que sí se ve es que esa rigidez se hace más leve si uno tuvo un camino como mucho más diverso en su vida. O sea, si tuvo más experiencias de estudiar y, no sé, tener actividades sociales, etcétera, después esa disminución en la flexibilidad se amortigua bastante porque uno tuvo esa diversidad antes. Entonces, mm. no es, o sea, en parte tiene que ver con eso, con que disminuye lo que conocemos como flexibilidad cognitiva, esta capacidad de poder cambiar de curso o poder tomar diferentes decisiones o poder cambiar de acuerdo al cómo cambia el entorno, digamos, de poder adaptarte mejor a los cambios en el entorno. Y eso, cuando uno se va haciendo más viejo, se va haciendo un poco más difícil, porque uno tiene un montón de experiencia acumulada, pero también porque los mecanismos que tienen que ver con esos cambios se hacen un poco más resistentes. Claro, son como más de una variable que lleva a ese resultado. Sí, sí, sí. Además, digamos, uno empieza a estar se pone más conservador, se queda donde está más cómodo, porque Por lo que funciona, por así decir. sí, no sé, porque a veces no funciona, pero es donde Mm, está más cómodo. Como vos tenés un balance, esto ocurre en todo el reino animal, digamos, entre lo que llamamos exploración y explotación. Explotación es explotar lo que vos ya conoces. Digamos, vos ya conocés ese entorno, sabés lo que funciona y tratás de explotar al máximo los recursos esos que vos ya conoces. Y la exploración es lo que te permite encontrar cosas nuevas. Eh, y entonces, cuando sos muy chiquito, está todo empieza todo a balancearse hacia la exploración, porque bueno, estás descubriendo el mundo. Entonces, eh, está bien que a veces con los bebés eso, las rutinas son buenas, pero ya en la infancia hay mucha exploración intelectual y, digamos, y el ambiente, etcétera. Pero a medida que uno va creciendo, ese balance empieza como a tirarse más para el lado de la explotación, de quererse más cómodo en los recursos que uno ya conoce, porque son un montón. eh, y también porque genera la exploración empieza a generar un poco de estrés. Digamos, las mm. cosas nuevas empiezan a generar un poco más de estrés. Entonces, bueno, es ese balance también lo que uno, pero uno conscientemente puede tratar entendiendo que eso pasa, uno puede tratar de no obligarse, pero sí esforzarse un poco a explorar cosas nuevas, cosa que es difícil a veces hacer cuando uno va creciendo. Sí, está buenísimo saberlo y por eso también te preguntaba lo de si creías que tener este conocimiento te da otras herramientas para comprender el mundo que está alrededor tuyo, porque al final todo pasa por el cerebro, o el cerebro tiene mucha como injerencia en todas las acciones que hacemos. Entonces está muy bueno. Me gustó lo que dijiste sobre como haber tenido más experiencias. O sea, las personas que son, no sé, capaz conocer gente de diferentes ámbitos y probaste muchas cosas. Eso como que se mantiene a lo largo de la vida, me decís. Más o Claro, o menos, sea, salvando las diferencias. digamos, cuanto más diversa es tu actividad, después es más fácil explorar, porque te sentís más seguro explorando. Tuviste Mm, otras experiencias por ahí similares, sabes que no te va a pasar nada grave en principio. Pero si no tuviste muchas experiencias y viviste siempre, no sé, en el mismo lugar y con poco contacto social, es muy difícil salirse de eso porque genera mucho estrés. Eh, mm, el cambio es mucho mayor. Entonces, la gente suele ser más conservadora en ese sentido. Eh, en todo sentido, el conservador es como que eso se empieza a trasladar
desde el comportamiento, de quedarse en lo que tú no tienes, pero también hasta la ideología política, digamos, la A idea ver, de ¿puedes conservadores entrar un poco en eso? y la idea de alguien conservador, su nombre lo indica, ¿no? Mm. Como que Sí, se valores quiere quedar, adicionales, se quiere quedar claro, atrás. quiere quedarse donde está porque es ahí donde se siente cómodo y se siente menos amenazado. Entonces, se puede pensar, más allá del lado ideológico, se puede pensar desde el lado biológico, esta idea de exploración, explotación, esta idea de cuánto estrés te genera lo nuevo. em, de hecho, hay muchos estudios simpáticos sobre cómo la gente que tuvo más experiencias y más experiencias diversas de vivir en otros países, de interactuar con gente que no es normalmente con la que uno se encuentra por sus círculos, en general después tiene actitudes mucho más liberales. Em, Mira. O sea, en- políticamente, como que sí, va relacionado con la ideología. sí. Entonces Mira qué interesante. hay como una relación entre, bueno, eso que nos va pasando, las experiencias que vamos acumulando con cómo uno después piensa y decide y toma decisiones y decide cómo debería ser la vida o cómo le gustaría que fuera la vida. Está buenísimo. ¿Hay alguna edad? Capaz es como medio. Depende, pero ¿hay alguna edad en particular que empieza a irse más la balanza hacia el lado de la explotación que de la exploración? No sé si ¿Algún hay una edad periodo? exacta. No sé si hay una edad exacta. Yo no sé, tampoco sé, no lo tengo clarísimo. Mm, Lo que sí, digamos, se va aclarando con el tiempo es que, digamos, el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 20 y pico. Ahora, como que hay como cierto acuerdo de que la adolescencia dura hasta los 24, ponele, por ahí. mm, Entonces, es como que ahí empieza como el switch a la adultez. Y te diría que en la adultez es ya ese momento donde uno empieza a tirar un poco más la balanza hacia la explotación, supongo. No sí. quiere decir que a todos nos pase lo mismo, pero digo en general. Sí, pero siempre Eh, hablamos en términos generales para poder sí, el comprender un adolescente, poco. los adolescentes y las adolescentes, vos ves, son más exploradores, o sea, es más tomar riesgo, Sí, cosas nuevas, disruptivos. sí, es eso. Después empieza como, se ve, no para todos, pero sí hay como una cosa de, bueno, no, empiezo a salir menos, prefiero quedarme en mi casa, no sé. Eh, hay algo Empezar de a eso. arraigar en lo conocido. Bueno, de hecho, si vos mirás varias como revoluciones históricas, no sé qué, son mucho parte de los jóvenes, los estudiantes, los que arrancan a eso, a cuestionar, que no sé si tiene algo que ver, pero es una observación interesante. Pero sí, o sea, sí, que digamos, claramente hay como más poder exploratorio y más como motivación para Mm, explorar y para cambiar, para ver qué pasa con los cambios. No quiere decir que siempre sean buenos, siempre sean malos, depende de lo que uno haya vivido antes, porque es eso, o sea, por ahí para mí, que tengo casi 50, no sé, ponele por hablar del presente, las políticas de ahora les pueden parecer nuevas, le puede parecer nuevo a un pibe de 20 años, pues para mí no son nuevas, yo ya eso lo viví antes, en los 90, entonces, digo, todo depende un poco de la experiencia que uno tiene. Es nuevo para alguien, pero no necesariamente es nuevo en sí mismo. sí. Eh, o sea que no siempre, digamos, esa voluntad de cambio es de cambio, no necesariamente de cosa nueva. Sí, sí, es un poco de tener menos aversión a la incertidumbre. Sí. Y lo del estrés también me pareció interesante que dijiste, o sea, eso está como estudiado, hay literatura al respecto que dice que hay más estrés inducido a las nuevas experiencias a medida que la gente crece. Sí, y sobre todo te digo, hay muchos estudios en gente más comparando conservadores y liberales, por ejemplo. Mm, Entonces vos ves como la reactividad a distintos estímulos que pueden ser estresantes o amenazantes. En general se encuentra que las personas que se declaran más conservadoras tienen respuestas asociadas a los circuitos de estrés un poco más intensas que las personas que wow. se reportan como liberales.
Y esto no, digo, no, y te estoy hablando de situaciones que no tienen nada de ideológico. Digo, te presento una foto de una araña o un ruido fuerte. O sea, no, no hay nada ideológico. Entonces sí, se cree que, bueno, como uno va, eh, como que va armando, se va, la arquitectura del cerebro tiene mucho que ver con la historia que uno tiene Mm. y cómo reacciona ante el mundo, cómo ves que los demás reaccionan ante el mundo. Entonces, qué sé yo, por eso también, digo, se ve que esta historia de las grietas y las cosas se ve desde que existen los humanos. Eh, lo que Claro, pasa es que la biología está involucrada. claro, pero lo que pasa es que nuestro desarrollo cognitivo y nuestra capacidad de entender es lo que te hace un balance, digamos, para no entrar en guerra en A qué te tribus todo el refieres? Ah, tiempo. ok, ok, ok. Como para vivir en sociedad, básicamente, tener Claro, instituciones y poder vivir en un poco de exacto. paz. Sí, exacto. Si no, son tribus que se pelean todo el tiempo por los recursos. Mm, Este, pero eso no pasa, o pasan, o pasa mucho más escondido, digamos, claro. eh, en las sociedades modernas. Otro tema que me interesa mucho es la cuestión de los recuerdos. Supongo que hay varias como puntas al tema, pero sobre todo la cuestión de que los recuerdos son imperfectos, por qué son imperfectos, por qué, o sea, qué tendemos a recordar, si eso tiene que ver con lo que ya venimos predispuestos. Bueno, yo voy a recordar cosas que tengan más o menos congruencia con lo que estoy viviendo en el presente. Eso me interesa saber un poco. Ah, hay varios aspectos eso. Uno es que es probable que te acuerdes más lo que le prestas más atención. Y eso es así. Entonces, si algo te genera interés o motivación, es más probable que lo recuerdes. Es Mm, simple, es como pensar, no sé, las clases del colegio. O sea, sí, las materias que te interesan, te vas a acordar más y te va a ser más fácil que las que no te interesan porque te va a costar más almacenar ese conocimiento. Entonces, ahí hay una relación como muy directa mm, entre la atención y lo que vos recordás. Por otro lado, los recuerdos en sí mismos, o sea, la información que vos almacenas, como te decía antes, están todo el tiempo en un proceso dinámico, eh, donde va perdiendo detalles, donde se va transformando de acuerdo a tus experiencias nuevas. O sea, vos no querés una memoria fija, porque si no te transformás en alguien que, otra vez, está atrapado en un pasado, y no podés moverte de ese lugar. Entonces, si vos tenés un recuerdo imperfecto, por ponerle algo, no sé si le pondré imperfecto, pero sí incompleto, digamos, como, eh, es más probable que eso lo puedas eh, conceptualizar. Digamos, hay como está el famoso relato de Borges. Funes el memorioso, de Funes era un paisano que mm. se cayó de caballo, se golpeó la cabeza y empezó a recordar todo perfectamente. Tenía un problema gravísimo, Funes, además de que, bueno, obviamente no es que existe en sí, ¿no? Pero uno de los problemas que tenía era que no podía conceptualizar, o sea, para él el perro, tenía un nombre X, ya no me acuerdo, visto de frente a las 3 de la tarde, le molestaba que tuviera el mismo nombre que el perro visto de perfil a las 3:01. O sea, no podía de alguna manera, digamos, conceptualizar que se trataba del mismo perro visto de distintos ángulos. Entonces, para poder hacer eso, ese es un ejemplo como muy, muy burdo, pero para poder Mm, hacer eso vos tenés que, es- digamos, sacarte detalles de encima para poder entender que eso puede tener otras formas. Es como reconocer una silla. Hay miles de formas de sillas, pero todos mm. reconocemos que es una silla. Si para vos cada silla es un elemento distinto y tiene un nombre distinto, entonces tu memoria nunca va a poder conceptualizar la idea de silla. Creo que Entonces, vos lo- agarrás elementos de cada cosa para poder darle sentido al mundo que te rodea, una cosa así. claro, encontrar patrones que te permiten armar conceptos, ideas, que te permiten predecir, bueno, acá me voy a poder sentar, acá no me voy a poder sentar. Mm, Pero si no extraes una regla, para cada objeto vos tenés que analizar todo en todo momento. Y eso no es posible. Entonces, lo que la evolución fue seleccionando es esta idea de generar recuerdos imperfectos, de olvidar detalles, para poder quedarte con ideas o conceptos o abstracciones. Creo que ese es como
una de las cosas más interesantes de los humanos en particular, a pesar de que otros animales tienen algún tipo de memoria abstracta, conceptual, los humanos somos como muy especializados en eso. Mm. Y tiene sentido, digamos, es lo que nos permite extraer reglas, lo que nos permite construir herramientas que hagan cosas. Eh, Tiene que ver un poco con el entonces, ahorro de energía también, eso bueno, sí, del con, cerebro. con, es- con este, en general siempre todos los organismos están tratando de ahorrar recursos, porque Mm, los recursos son como el bien escaso, digamos. Entonces sí, o sea, vos tratas de optimizar. Si vos para cada cosa tenés que analizar qué es como que podés tardar 1000 años. Vos necesitas procesar rápidamente la información. Entonces, mm, cuanto más eh, conceptos tengas, más rápido se procesa esa información. Yo no necesito quedarme pensando y empezar a tomar medidas para entender que es una silla. No, la veo y ya entra en la categoría de silla, listo, me siento. mm. Y así con todo lo que Con se te todo. ocurra. Entonces sí, necesitas crear como abstracciones, categorías para poder procesar la información rápidamente y incorporarla. Y los humanos somos muy, muy buenos en eso, en realidad. Y por eso está bueno que la memoria sea así imperfecta. Está buenísimo. Sí, me gusta, me recuerda que cuando escucho, no sé, expertos en ciertos, no sé, temas, puede ser temas variados, dicen, si vos querés comprender, no sé, la política de tal país, tenés que estudiar las bases. Es como que tiene un poco que ver las bases, que después eso se va transformando y transformando y lo podés asociar. Eh, Está Sí, hay como buenísimo. hay teorías, no, hay una teoría muy interesante de un psicólogo muy famoso que se llama Piaget, que Mm, hizo mucho de psicología infantil, que se conoce ahora, venía de él, pero él proponía la existencia de lo que llamaba esquemas mentales, que era esta idea, ¿no? De que vos generás una base de conocimiento sobre lo que vas poniendo conocimiento nuevo. Y una de las situaciones en las que se ve eso es, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas. Las personas que aprenden, pues, los políglotas, digamos, los que ya aprendieron muchos idiomas, aprender un idioma nuevo les resulta mucho más rápido que empezar de cero, no empiezan de cero, mm. porque tienen como estructuras, ya estos esquemas ya generados que te permiten incorporar información nueva. Entonces, cuanto más diverso sea tu aprendizaje, tu experiencia, más rápido va a ser el aprendizaje posterior también, porque va a ser más fácil encontrar las categorías donde meter la información nueva y esas categorías son lo que te permiten un procesamiento más rápido, como ahorro energético, etcétera. Claro, o sea, vos decís que para otras áreas también aplica esto. Sos una persona, no sé, que ha estudiado mucho biología durante su vida, si después querés ponerte a estudiar filosofía, ya por ser un estudioso, te resulta más fácil que alguien que de la nada quiere ser un experto en filosofía. Probablemente, porque además tenés herramientas que no son tan tangibles de cómo Mm, estudiar, por ejemplo. Llamamos las herramientas más metacognitivas, de aprender a aprender. Es como mm. que empezás a entender cómo aprender más rápido, eh, casi automáticamente, o sea, se hace conscientemente también, pero es esa idea de que uno cuando estudia también aprende a estudiar y aprende a aprender. Y eso te permite aprender más rápido. Eh, Obvio. ¿Y qué me podés contar de, pues, como recién me hablabas de esto de aprender conceptos y que la memoria es como selectiva con eso? El criterio de selección, por más que sé que es un proceso inconsciente y natural, sería que agarramos la información que el cerebro cree que va a ser más útil, ¿verdad? Sí, sí, yo trato de no poner el cerebro cree porque es Como abstracto, como entonces, en nuestro abstracto. En cerebro. realidad es uno, digamos, es Mm, todo. Pero sí, en principio sí, como lo que se supone que va a ser mejor para predecir lo que va a pasar, que no necesariamente es cierto porque el cerebro es muy malo en estadística. Entonces, ¿a digamos, qué si te vos referís con eso? como que vos tenés todos estos sesgos que Mm, te hacen, digamos, por un lado tenés todo este pensamiento abstracto que es súper interesante para aumentar la velocidad de procesamiento de información, pero por otro lado tenés todos estos sesgos y estereotipos que son, yo le digo, como que es el cerebro haciendo mala estadística.
porque son como atajos mentales para tratar de predecir qué es lo que va a pasar, pero son incorrectos. Eh, no sé yo me acuerdo que daba un ejemplo como muy estúpido, em, de que yo, digamos, tenía como esa idea de que yo iba a tomarme el subte para ir a laburar y siempre llegaba cuando el subte se estaba yendo, ¿no? Em, Cosa que no tiene sentido porque estadísticamente, si viene cada 4 minutos, es más probable que el subte no esté en la estación cuando vos llegaste que esté en la estación y si esté lleno. Pero por alguna Mm. razón, porque es como más saliente, porque te produce más bronco, te produce algo más emocional, te acordás más de esos eventos particulares que de los eventos más comunes. Entonces es una estadística errónea. Decís, esto es lo que pasa con más frecuencia, pero estás calculando que pasa con más frecuencia que la que en realidad pasa. Y sacás conclusiones y como que actualizás tu comportamiento en base a esa creencia errónea. Entonces Pero eso eso pasa todo el tiempo. por la emoción que Por, genera, o sea, por la es más emoción, propenso que recordemos porque hay eso. una, sí, porque hay una necesidad de controlar, de tratar de controlar lo que está pasando en situaciones donde no puedes controlar, porque bueno, puedes controlar cuando viene el subte. Mm, Lo digo como un ejemplo que no tiene que ver con la vida o muerte, pero sí como algo que te das cuenta que está funcionando mal. Y yo sé que funciona mal y digo, lo pienso, igual me convenzo, pero ya sé que está mal estadísticamente. Pero eso aplicarlo como al resto de las cosas, a estar mm, como completamente sesgado por las experiencias propias, que es eso, como que es medio caprichoso lo que te acordás o no, porque tiene que ver mucho con la motivación que vos tengas para acordarte de eso. Entonces ahí tenés como una estadística mala y mm, una predicción mala también. Entonces ok. tenés un poco de eso. Eh, pero a su vez es eso, o sea, uno presta atención y se acuerda de las cosas que le son relevantes en ese momento. Y quizás son relevantes como instantáneamente, por ahí a más largo plazo son contraproducentes, no lo Mm. puedes saber, pero tampoco puedes controlar del todo qué es lo que te acordás y qué es lo que no. O sea, por lo que voy entendiendo, hay como dos grandes mecanismos para generar recuerdos memorables, si se quiere. Son una serie de experiencias nuevas, nuevos almacenamientos de recuerdos, y otro sería como recuerdos y situaciones que disparen emociones elevadas. ¿Va por ahí Sí, más o o sea, menos? sí, no son solo esos dos, pero sí esos dos mecanismos son importantes. Primero Mm. porque si no hay algo nuevo, no tenés mucha información para guardar. Porque bueno, si ya es una experiencia que ya viviste, no tenés nada para agregar si no hay algo nuevo. Hace buenas Entonces la novedad predicciones. es, sí, la novedad es algo esencial para aprender. Em, y las emociones sí, o sea, se sabe que los eventos con mayor carga emocional se almacenan mejor en el cerebro, porque tenés varios tipos de memoria. Digamos. En general lo que pasa es que la mayor parte de la información que adquirimos se pierde, se olvida en los primeros minutos, primeras horas. No pasa a ser lo que llamamos una memoria de largo plazo. Porque ese pasaje a la memoria de largo plazo es algo que requiere muchos recursos biológicos, metabólicos. Entonces, no toda la información o te diría que la menor parte de la información que uno adquiere se va a almacenar a largo plazo. Mm, Entonces, em, cuando vos tenés algo emocionalmente importante, es una señal que estás enviando de, bueno, esto es relevante, almacenarlo más a largo plazo. mm. Entonces, es eso, como un mecanismo que te está diciendo, bueno, dale como un Esto es upgrade a importante, dale esto. bola. Esto es relevante, no es algo que te da igual. Mm, Después puede ser que sirva, que no, no sé, pero por ahora guardalo. Después hay mecanismos post almacenamiento para ver si eso te lo quedas o no, digamos, ¿Y con qué tienen que a más ver? largo plazo. Con el uso. O sea, si vos, los recuerdos que menos se activan, digamos, que vos almacenaste esa información, pero después no la necesitaste nunca más, no la evocaste nunca más. Es más probable que se pierda que si tiene evocaciones recurrentes. Y además lo que ocurre es que la información que tiene evocaciones más recurrentes
eventos o información que vos te acordás con más frecuencia, le manda una señal al sistema de memoria diciendo, che, esto es, evidentemente es relevante, porque vos lo estás Usando. activando, sí. Entonces, lo que voy a hacer para ahorrar recursos cognitivos es toda la información que que no sea relevante, pero que de repente me interfiere con esto que yo necesito, la voy a borrar, que es un mecanismo que se llama olvido inducido por evocación. Entonces, uno de los ejemplos es con contraseñas. Porque vos tenés una contraseña que usás para, no sé, muchos sitios, aunque no es lo recomendable. Entonces, bueno, en algún momento pasa algo y tenés que cambiar la contraseña. Lo primero que te va a pasar después de cambiar la contraseña es que cuando vos quieras entrar eh, al sitio donde vos que usás, te va a venir la contraseña vieja, que ahora no es relevante, porque tenés No una te contraseña sirve. nueva. No te Mm. suena. Entonces, lo que tenés que hacer, lo que va pasando es que vas practicando la contraseña nueva y eso va como tomando más fuerza. Y eso va empujando la contraseña vieja, que es en este caso la información que interfiere. Entonces vos Mm. tenés una competencia, la contraseña vieja, contraseña nueva, empiezo a usar la nueva, empiezo a olvidar la vieja. Pero lo que suele pasar después es que como vos usabas la contraseña vieja para otras cuentas, entonces como esa te la olvidaste, después no la podés recuperar para esas tampoco. Entonces, pero ese es como un ejemplo de cómo el uso de la información que ya está almacenada te puede, digamos, te puede modificar Mm. la estructura de esos recuerdos. Compite con la nueva información que quieres almacenar Claro. en términos Sí, o simples. lo que querés recordar, digamos, vos tenés varias cosas almacenadas, pero hay cosas que no utilizás. Y bueno, como Mm. tendrías que tener un mecanismo de gestión de memorias para sacarte de encima lo que no necesitas, porque simplemente porque es como tratar de sacar un libro y que se te vengan todos abajo. Tienes que estar todo el tiempo sosteniendo para sacar el libro correcto. Entonces lo que hace este mecanismo es decir, bueno, yo estos los elimino para que ese acceso sea más fácil. Y eso tiene que ver con el uso. Cuanto más uso una cosa, más se Y limpia lo que eso hay. va de la mano con los hábitos, digamos, a cuando vos te acostumbras a hacer algo, Sí, con los tiene que hábitos, ver un pero sobre poco todo con eso. con el uso, con la información que usás normalmente para lo Mm. que, no sé, cotidianamente lo que hagas. Eh, no, a ver, estoy pensando como algún otro ejemplo más de estudio, pero pasa mucho con los términos. Digamos, a veces hay un mismo término que se utiliza, no sé, en ciencia de una manera, pero quiere decir otra cosa, tiene otro significado en el ámbito no científico. Pero como yo lo uso en el ámbito científico, Mm. el significado ese que es más practicado es el que va a prevalecer. Y el otro, como interfiere, lo tengo que ir empujando, lo tengo que ir sacando de encima. Entonces me quedo con ese significado que yo uso más frecuentemente, digamos. Esa es como una de las ideas también. Obviamente estos mecanismos son muy de la ciencia experimental, o sea, se describen mucho en el laboratorio. Después cuando uno quiere mirar qué es lo que pasa en el campo, digamos, ya casi es que se empieza a mezclar un poco con las ciencias sociales, es más complejo, pero se está empezando a estudiar. Y se está empezando a ver que funcionan estos mecanismos a nivel ya social y de las personas, no sé, en el A ver, aula ¿me o en... podrías dar algún ejemplo o te mato? No, no, por ejemplo, cuando hablamos de la novedad y de las emociones, o inclusive de otros, no, otros aspectos, pero la novedad en particular, pues yo lo tengo más presente porque trabajamos en eso con Fabricio Ballarini, que es un colega mío, donde trabajamos mucho en escuelas para ver cómo no sé, potenciar la memoria. Y entonces ves que los eventos novedosos son capaces de fortalecer, por un lado, el almacenamiento de la memoria de información que se adquirió de manera cercana a ese evento novedoso, pero por otro lado, si la novedad ocurre antes de la evocación de la memoria, eso también potencia la recuperación de esa memoria. Entonces tenés como aspectos que digamos, son claves, como te digo, la novedad es clave, pero también que interactúan entre sí. O sea,
esta idea de la novedad viene de un mecanismo, por ejemplo, de lo que se llaman las memorias de flash bulb, que sería como de un flash, ¿no? Te Como que son recupero. eventos, sí, en realidad son como eventos que de tan novedosos que son y tan inesperados, iluminan todo lo que hay alrededor y hace que se guarde información que de otra manera no se almacenaría. Entonces ahí ves cómo eso, digamos, funciona en la vida real, como un evento como que vos no podías predecir que va a ocurrir. El ejemplo más clásico es el del atentado de las Torres Gemelas, pero también, no sé, la muerte de Maradona, digamos, como eventos muy inesperados, donde la gente no se esperaba que ocurrieran, O sea, modifican todo lo que está alrededor. yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando dijeron que había muerto Maradona, porque en las Torres Gemelas no había ni nacido. Claro, Estaba en la cocina de mi casa con mi vieja, ponele. Que es claro, una cosa totalmente cotidiana, pero me la acuerdo porque estaba el otro evento más claro, fuerte, por así te decirlo. acordás claro, te acordás de ese día, pero por ahí del día anterior que estabas haciendo esa hora, no tenés nada más para idea. Podés Mm. suponer, adivinar, pero no tenés una sensación Mm. de yo me Vívida. acuerdo de esto, sí. Bueno, a mí con las Torres Gemelas yo me acuerdo perfectamente, hasta cómo Mm. estaba vestido, o sea, qué estaba tomando, hay como mucho detalle que normalmente resulta irrelevante acordárselo. Y otra cosa que Claro. estudiamos, por ejemplo, es el rol del ejercicio físico, como, o sea, entonces ahí tenés como una relación entre algo que ocurre, que la gente hace, y cómo se tiene un efecto sobre aspectos cognitivos como la memoria. ¿Podés El explayar un poco ejercicio. sobre el rol del ejercicio? Sí, o sea, hay bastante discusión, pero lo que nosotros vimos, por ejemplo, en un trabajo de hace un par de años, es que eh, las personas que hacían un ejercicio físico en bicicleta relativamente intenso durante 25 minutos, después de adquirir una información que tiene que ver con orientación espacial, al día siguiente se acordaban más que las personas que no habían hecho ejercicio físico. O sea que vos tenés maneras con intervenciones que ocurren en la vida normal de las personas, de modificar la manera en la que la información se almacena. Más allá de prestar atención y esas cosas que uno puede, que son más lógicas, sino cosas que tienen que ver con que vos podés hacer un timing de lo que haces para mejorar el almacenamiento o inclusive la evocación de la memoria, que es una vez que está almacenada, cómo hacer para que esa recuperación sea más fácil. A ver, ¿me podrías tirar algunos tips de aprendizaje? Eso yo me quiero recordar, no sé, cuando leo algún estudio que me parece interesante o relevante, ¿cómo podría almacenar mejor esa información? Bueno, una es, bueno, esto de hacer ejercicio después. La otra es Mm. tomar café, que la cafeína mejora la Mira. memoria, eh, mejora el almacenamiento de la memoria, eso también está estudiado. Y después lo que Post. se usa, sí, pre también probablemente, pero Mm. post también, o sea, si se toma después, también. Tampoco hay que zarparse, pero más o menos un espresso te da la cafeína que necesitas para Espectacular. recordar. Me tomo un café Y después de esto. después... Igual a esta hora, no sé. Yo tomo café a esta hora, después no me duermo. Pero sí, y después estaba pensando, y cuando uno estudia, por ejemplo, algo que está bastante como explorado, es la idea de cómo estudiar. Mm. Entonces se compara como aspectos que tienen que ver con lo que se llama práctica de evocación comparado con lo que se llama reestudio. O sea, vos podés, no sé, leer un texto y tratar de hacer un resumen de memoria. O podés copiarte el texto, por ejemplo. Mm. O podés, no sé, subrayar el texto varias veces o leerlo muchas veces. Y lo que se ve es que lo que se llama práctica de evocación, que es esta idea de que vos lees el texto y después vas y tratás de resumirlo de memoria, es mucho más efectivo para recordar algo, para reforzar ese conocimiento que releer un texto varias veces. Como que hay algo del esfuerzo en extraer la información que ya tenés y procesarla que mejora su almacenamiento a largo plazo. Y eso está bastante O sea, estudiado. básicamente sería que el esfuerzo es necesario para el aprendizaje, un poco. Sí,
sí, sobre todo para el mantenimiento de ese aprendizaje. Como vos adquirís esa información y querés mantenerla, porque te digo, es esta cosa de que se te Se va. te O va. sea, si vos no haces algo para mantenerla, a menos que ocurra un evento emocionalmente relevante o el texto te produzca alguna emoción, pero si es un texto que uno está estudiando, en general no es que es algo que dice apasionante. Digo, yo leo un paper y no es que me genere digo, sí, me parece interesante, pero no es que me genere una activación emocional que va a hacer que recuerde más. Entonces, lo Mm. mejor es eso, como leer algo, tratar de ver qué es lo que uno se acuerda, haciendo un resumen. Ahora, obviamente, tenés herramientas de IA que te resumen todo, pero eso no te ayuda, porque si te lo resume otro, eh, A ver, no. Vamos a adentrarnos un poco en el terreno de la IA, porque yo pienso bastante como Me interesa mucho el campo de la IA y todo el avance tan exponencial Mm. que está teniendo, y las repercusiones que puede tener como en las capacidades cognitivas del humano. ¿Qué opinas vos de eso? Ay, no sé, no sé si tengo una Es opinión medio amplia la pregunta, tremenda. pero no sé. O sea, sí, estamos hablando un poco, yo por lo menos, hablando sin saber. Sí. Así No, a que ver, podés decir lo que quieras. por un lado me pasa que, bueno, justo hablábamos de esto de exploración, explotación y hacerse Claro. uno más grande y qué sé yo, y yo la verdad es que no la uso mucho. Eh, Pero nada, con la gente más joven que trabajo la usa para todo. O sea, es tipo para planear desde su desayuno hasta cosas de laburo, mm, hasta programar, no sé, viste, como todo. Yo la uso realmente muy poco. Pero, digamos, como poniendo el foco, digamos, cuál es el desafío, qué es lo que puede pasar. A veces me pasa como cuando apareció la calculadora, que decían, bueno, la gente no va a poder hacer más cuentas, ¿no? Y no es lo que pasó, digo, lo que te permite es llegar mm, a lugares a los que antes no llegaba. Entonces, mm. en algún punto tengo esa cosa, como digo, bueno, sí, vamos a ver a dónde vamos con todo esto. Por otro lado, el avance es cualitativamente distinto al de una calculadora. Sí, 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 otro Como que salto. es otro salto que no sé muy bien para para dónde va a ir. Sí entiendo que hay un problema cognitivo, porque si Mm, vos empezás a delegar todas tus tareas cognitivas en una IA, bueno, evidentemente eso no puede no tener algún efecto. Eso ya, mm. eso ya estoy Desde completamente ya, seguro. Por esto que te digo, de que uno necesita, la manera de aprender y de conceptualizar es la evocando, experiencia. Si vos no tenés trayendo. esa experiencia, si la experiencia la tiene una IA y no la tenés vos, evidentemente te estás perdiendo algo del mundo, algo de la exploración, algo de la incertidumbre. Mm, Entonces ahí algo seguro se está perdiendo. Eh, yo no sé, no sé si leí algo hace poco había un trabajo que salió hace poco como diciendo, bueno, que había como algún tipo de había efectos, sí, efecto, con sí, usuarios del chat. Yo lo vi también. sí, sí. Hay que ver, digamos, por cuánto tiempo, cuáles son las características de esos, digamos, déficits en algún Mm, punto. Ya veníamos con algunos temas, sobre todo en memoria, con algunos temas importantes, porque la manera de recordar nuestra ya cambió un montón. Digo, ahora nadie se acuerda de los números de teléfono, los delegás en una sí, las agenda, direcciones. en un dispositivo. Y ahora tampoco a veces te acordás información específica, sino que te acordás cómo buscarla. O sea, es como que vos, es más fácil acordarse la palabra clave para llegar a una información que acordarte esa información en sí Mm, misma. Entonces, eso ya viene pasando hace un montón. Esta idea de tener el cerebro, pero no el cerebro, sino el almacenamiento, como el disco rígido externo en los dispositivos. Eso ya venía pasando. Lo que pasa es que lo que está pasando ahora es que tenés no solo el disco rígido donde almacenas la información, sino que el procesamiento de esa información también empieza a ser externo. Entonces, la consecuencia de eso no sé todavía cuál va a y ser. que creo que no la saben Eh, ni los que están al mando de estos proyectos. Entonces ese es como el temita. hay Pequeño como tema. claro, hay como un paralelismo entre, bueno, antes con el tema de la memoria, vos te acordabas, bueno, las palabras claves que necesitas para llegar a la información que querés, ahora es el prompt, ¿no? ¿Qué Mm, prompt necesitas para poder hacer la tarea que yo tengo que hacer?
Entonces, Mm. bueno, vamos como cambiando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es un desafío enorme porque, digo, para los que somos docentes, por ejemplo, Mm, ya no, yo no sé cómo evaluar. Ya tenía problemas con las evaluaciones normales, digamos, que ya para mí me generan mucha duda. Ya con esto, ya no sé qué es lo que mm. uno está evaluando, eh, y qué es lo que es conocimiento. Eh, Es Así que complicado, sí, eso es es complicado. complicado. Son más preguntas que respuestas por ahora. 100%, 100%. Para ir cerrando, Pedro, tengo otro tema que me parece muy interesante que tocaste en tu libro, que hablabas sobre la importancia del desarrollo en las primeras infancias, y cómo esto sería, como vos te preguntabas por qué no hay más inversión en este desarrollo, que después genera costes a futuro, que capaz los que se desarrollan peor sería, después tienen una desventaja en las capacidades de aquellos que tienen una infancia mejor, o Sí. me desplayaba un poco esta idea y el porqué Es- detrás de esto. sí, esta idea viene de hace, obviamente hace un montón y se sabe mucho de la importancia de los primeros años de crecimiento en el desarrollo del cerebro y sobre todo de las habilidades sociales. Y ¿A bueno, qué llamamos cognitivas primeros también. años? ¿2 años, más o menos? Dos, porque lo que pasa es que se va estirando ahora, como que se va descubriendo que esta ventana Mm, donde se incorpora esta información social es cada vez más amplia. Pero sí, seguro hasta los primeros 2 años, probablemente bastante más. mm, Eh, la idea de que lo que pasa ahí es muy importante en la generación de las habilidades para interactuar socialmente. Tenés los casos extremos, ¿no? Los niños y niñas que crecen en situaciones de violencia o de negligencia, lo que aprenden o cómo aprenden a sobrevivir esos años, los marca por el resto de su vida. mm, Eh, entonces, yo cuento en el libro una especie de experimento muy macabro, digamos, que fue un experimento, pero no es que fue un experimento macabro, fue macabro lo que pasó en la dictadura en Rumania, donde obligaban a las mujeres a tener hijos porque decían que había que aumentar la población del país, la dictadura, y lo que pasó es que las personas no podían mantener a esos hijos e hijas. Entonces se generó todo un sistema de orfanatos donde fueron a parar, digamos, muchos de estos niños y niñas. Y cuando cayó la dictadura, esos orfanatos quedaron funcionando durante muchos años. Entonces un grupo de investigadores de Harvard fueron a hacer una especie de experimento donde querían ver cómo era el desarrollo de niños o niñas que les conseguían adoptantes antes de los 2 años o los que no les conseguían adoptantes antes de los 2 años. Entonces lo que se descubrió es que si salían de esos sistemas de orfanatos, tenían cubiertas las necesidades básicas, pero después toda la parte de vínculos sociales y estimulación no existía. mm. Eh, lo que pasaba es que si esos niños y niñas eran adoptados antes de los 2 años, después no tenían diferencias de ningún tipo con niños o niñas que habían crecido en familias desde su nacimiento. Y diferencias, les hicieron pruebas de todo tipo porque fueron estudios longitudinales de muchos años, pero tenían que ver con cuestiones intelectuales, con volumen de determinadas estructuras cerebrales y sobre todo con habilidades sociales, ¿no? Eh, es eso, cómo reaccionás a ¿no? Cómo detectás emociones en distintas caras, por ejemplo. Y lo Mm. que se veía es que eh, los niños y niñas que habían crecido en situación de negligencia, y ahora se sabe que también ocurre para situaciones de abuso, un montón de otras situaciones eh, donde los niños y niñas crecen, digamos, en Sí, en ausencia de algún situaciones tipo de vínculo, vulnerables o en sin situación afecto. vulnerable, después eso afecta cómo interactúas con el mundo. Eh, Mm, y tiene sentido en que si vos, por ejemplo, creces en un ámbito violento, donde todo el tiempo ocurren hechos de violencia o abuso, lo que vas a tratar de hacer es protegerte. mm. Entonces, lo más adaptativo, lo que más te va a servir es encontrar estrategias de escape o estrategias de lucha eh, que después, en una vida social donde no están esos peligros, no te son adaptativas.
Una persona que no puede salirse de ese tipo de conductas, ahora las llamamos no adaptativas, pero que reaccionan mal, digamos, o Al incorrectamente ante ambiente, sí. determinados estímulos, tienen muchos problemas para relacionarse, porque o son violentos con los otros, o son Mm, extremadamente cerrados. solitarios, cerrados. Entonces eso es una de las cosas que se ven, que durante los primeros años se cablea el cerebro para responder de la manera más adaptativa al mundo que tenés en ese momento. Entonces, si creces en un mundo que tiene unas determinadas características donde no sé, favorece este tipo de conductas, después esas conductas se van a repetir. Estás Y eso arraigado con tiene que eso. ver, sí, y eso tiene que ver con marcas que se dejan en el Mm, cerebro a nivel de ADN y a nivel de estructura y de cómo se conecta el cerebro. No quiere decir que sea irreversible. O sea, mm. pero lo Pero es que más sí se ve es complicado. Sí, lo que sí se ve es que cuanto antes ocurra, cuanto antes salgan esos niños y niñas de situaciones vulnerables, es más fácil que eso cambie con el tiempo en un Mm, ámbito saludable. Es básicamente eso. Por eso es como, bueno, parece obvio, ¿no? Que hay que invertir en el sentido de dar herramientas y de sacar a las personas de la vulnerabilidad lo antes posible. Parece obvio, pero en la infancia es como, esos años son como muy clave, en mm. donde se cablea todo no se cablea todo, pero se generan muchas de las conexiones que después van a persistir en la vida, en la adolescencia y la adultez. Buenísimo, Pedro. Bueno, te agradezco un montón por haber venido a charlar. Me encantó todo lo que hablamos. Buenísimo. Voy a evocarlo para recordarme, recordar todo Sí, lo que charlamos y poder estudiarlo bien. Así que muchísimas gracias. no, gracias a Y vos. nada, ¿dónde puede ver la gente más de tus trabajos o tus No, libros? están mis Todo en cuentas internet. de redes, arroba Pedro Beck. Sí, después están mis libros, tengo tres por ahora. Mm, 100% cerebro, 100% memoria y neurociencia para nunca cambiar de opinión. Y bueno, veremos si viene algún cuarto en algún momento, pero por ahora. sí, sí, que venga otro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, ¿eh?